Buenos días a todos y bienvenidos a otro momento con Dios. Vamos a meditar en esta mañana en la vida de 3 generaciones y cómo vivió cada una. Y vamos a ver que cada una refleja una forma diferente de tener una relación con Dios, una forma diferente en la que el pueblo de Dios se acercaba a Dios. Y en esta mañana yo os invito a que juntos podamos meditar, nos podamos autoevaluar y ver en qué generación nos identificamos. Vamos a ir al libro de Jueces, al capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 7 hasta el 10. Jueces 2, del 7 al 10. Dice el texto: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación fue también reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En este texto vemos 3 generaciones distintas: Josué, los ancianos que sobrevivieron a Josué y una generación que se levantó que no conocía al Señor. Fijaros que podíamos pensar, bueno, pero Josué y los que sobrevivieron a Josué eran la misma generación. No, porque si pensamos y recordamos, Josué y Caleb, ellos son los únicos que entran en la tierra prometida de los que salieron de Egipto. La generación que entra en la tierra prometida son los hijos de la generación que salió de Egipto, porque Dios había dicho, al volver los 12 espías que fueron a ver la tierra que Dios les había prometido, sabéis que 10 dicen que la tierra es buena, pero que hay gente grande, que hay gigantes, que los pueblos son fuertes, que hay ciudades fortificadas y que se los van a comer. En cambio, Josué y Caleb dicen lo mismo, dicen la tierra es buena, es verdad que hay ciudades fortificadas, que hay pueblos fuertes, pero si Dios ha dicho que nos los va a entregar, tenemos que ir y tomar posesión, porque Él lo ha dicho y Él es quien nos lo va a entregar. Y sabéis que el pueblo no hace caso a Josué y Caleb, sino que incluso hablan de apedrear a Moisés y que quieren volver a Egipto, echan de menos el lugar donde estaban esclavos. Y en ese momento el Señor se enfada con el pueblo y toma la decisión que todos conocemos, que dice que a partir de ahí esa generación estaría 40 años dando vueltas por el desierto, hasta que muriera el último de ellos. Y serían sus hijos los que entrarían y tomarían posesión de la tierra prometida. Menos Josué y Caleb, que porque dice el texto que tenían un espíritu diferente, Dios les permitió entrar en la tierra. Entonces vemos que estos ancianos que sobreviven a Josué son de esa generación, la siguiente generación a la que salió de Egipto, que fueron los que entraron en la tierra prometida. Entonces tenemos 3 generaciones, pero vamos a ver lo que define a cada una de esas generaciones. La primera, la de Josué. Y Josué, si vamos al final del libro que lleva su nombre, en el capítulo 23 y 24 le está dando un discurso al pueblo, prácticamente un discurso de despedida, y les dice ciertas cosas. En el versículo 3 del capítulo 23 dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. El versículo 10 dice: un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Josué había visto grandes cosas de parte del Señor. Josué había vivido el tiempo de esclavitud en Egipto, había salido. Josué había sido el ayudante de Moisés durante todo este tiempo, había tenido un mentor, podríamos decir, que vivía muy cerca de Dios y él había experimentado todo esto muy de cerca.
qué bueno lo que traspasó Moisés a Josué. Josué se fijaba en la vida de Moisés y esto le impactó en su vida y en su relación con Dios. Pero él había visto esto, había visto la salida de Egipto con grandes prodigios, con grandes milagros, había entrado en el desierto, había visto el mar rojo abrirse delante de ellos, cruzar en seco, había visto cómo en esos 40 años el Señor mantuvo a su pueblo, vio que nunca les faltó de comer, que su vestido ni su calzado nunca se envejeció. Y él vivió lo que fue entrar en la tierra prometida. Vio otro gran milagro cuando abrió el Jordán en dos y pasaron en seco para tomar posesión de la tierra. Vio cómo el Señor había dado victoria, como él había dicho, a todos los pueblos que habitaban en ese lugar a los que ellos se enfrentaron. Y cómo él, como Dios le había prometido, había repartido la tierra en heredad. La relación que Josué tenía con Dios era personal, directa, íntima, muy fuerte. Y Josué, en el capítulo 24, el versículo 15, que es muy conocido, dice: «Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Fijaros que Josué, la relación que tiene con el Señor, la decisión personal de seguir y de servir al Señor, es muy fuerte y no viene marcada por lo que hagan los demás. A él no le importa lo que el resto del pueblo decide. Es verdad que él los anima a seguir y servir al Señor. Pero si el pueblo no quiere, a él le va a dar igual, aunque se quede solo, pero él va a servir al Señor. Y pone: «Yo y mi casa vamos a decantarnos por el Señor». ¿Qué es tu decisión en tu vida? Josué es lo que dijo. Y vemos que la generación que Josué representa es una generación comprometida con el Señor. Y a estos siguientes, él les estaba diciendo: «Escogeos hoy a quien sirváis». Y en este mismo capítulo 24 le dicen, dos veces le dice el pueblo: «No, al Señor seguiremos y a Él serviremos». Dicen que quieren seguir y servir al Señor. Y por lo que hemos leído en el texto de Jueces 2, parece que esa generación, dice que el pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Parece que el texto nos dice que los que sobrevivieron a Josué también actuaron bien, pero no fue así. Es verdad que, como dice el texto, ellos vieron grandes cosas, habían vivido el paso del Jordán, habían vivido lo que fue conquistar la tierra prometida, entrar ahí, pero su compromiso no era como el que manifiesta Josué. Y sabéis que el Señor les había dicho que tenían que conquistar la tierra, tenían que ir a conquistar cada lugar y entrar a tomar posesión de ella, tenían que terminar con todos los pueblos que allí vivían, tenían que erradicarlos de la tierra, porque el Señor les dijo que si ellos permitían que ellos continuaran en la tierra, serían de tropiezo para sus vidas. Serían aquellos pueblos que al final ellos servirían a sus dioses y les apartarían de su relación y comunión con el Señor. Y el pueblo entró en la tierra, pero no hizo caso al Señor. Ya estaban cansados muchos de guerrear, de luchar, y permitieron a los pueblos que vivían allí que se quedaran en su lugar. Dice, bueno, ¿y eso cómo lo puedes decir? Si vamos al capítulo 1 del libro de Jueces, es increíble lo que podemos leer de los versículos 27 al 33. Y hay una palabra que se repite constantemente que es tampoco, 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 tampoco. Fijaros que dice: «Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezed, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezed. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que al cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Akzib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó.
Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Tanat, sino que moró de los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Fijaros que estas tribus no obedecieron al Señor, permitieron que aquello que el Señor le decía, eso os va a ser un estorbo para vosotros, lo permitieron. Josué era una generación que mostraba el compromiso. Esta es una generación que habla de concesiones con el mundo. Sí son pueblo de Dios, habían visto las obras de Dios, querían seguir siguiendo al Señor, pero no obedecieron al mandato del Señor. Fijaros que también en Hebreos 12:1 dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús. Ellos no se habían despojado del peso ni del pecado, habían permitido eso. Y aunque ellos decían que hicieron tributarios a esos pueblos, ellos al final se juntaron con ellos, dieron a sus hijos y a sus hijas en matrimonio con ellos, se mezclaron, hicieron todo aquello que Dios no aprobaba y hicieron concesiones con el mundo. Y eso les acarreó grandes problemas, primeramente en su relación personal con Dios, porque terminaron siguiendo y sirviendo a los dioses de esas naciones. Pero habla el texto de otra generación. Dice que después de ellos se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Esa es la generación que ya había nacido en la tierra prometida. Esa generación que ya estaba en el mundo, estaban mezclados con ellos, lo veían todo normal. Además, ellos trabajaban la tierra y se creían que lo que ellos recibían, lo que ellos tenían era por su propio esfuerzo, por su propio trabajo. Ya no tenían esa relación con Dios. Sabían que había un Dios, pero no le seguían, no le servían. Estaban inmersos en el mundo en la que sus padres habían permitido que viviera entre ellos. Y eso les llevó a una serie de consecuencias. Dice los versículos del 11 al 13 y después el 19 del capítulo 2 de Jueces. Después los hijos de Israel, esta generación que hablábamos, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el 19 dice: mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Una generación que tenía un conflicto con Dios, porque sí pertenecían, estaban ahí con el pueblo de Dios, que Israel era el pueblo que él había elegido, pero no conocían a Dios. El Señor no era su Dios. Estaban ahí, pero vivían aparte, completamente. 3 generaciones, una generación comprometida. No me importa lo que los demás piensen, no me importa lo que hagan, yo y mi casa serviremos al Señor, yo me comprometo con Dios. Una generación que hizo concesiones. Bueno, estamos aquí, ya estamos cansados de la guerra, vamos a permitir, tampoco pasa nada. Pero sí pasó. Eso llevó a una generación que no conocía a Dios. Permitidme que os enseñe algo. Esto quiere significar un testigo. En las carreras de relevos, esto es lo que está en todo lo que es la carrera. Y la gente que entiende del tema dice que el secreto, además de ser rápido, por supuesto, pero el secreto es la forma en la que se da el testigo, porque sabéis que si cae de la mano, pierdes. Entonces es importante saber, y me voy a levantar, que como generaciones estamos corriendo la carrera. A nosotros se nos dio, la generación anterior nos dio un testigo y estamos corriendo con él. Y en el momento que vamos a entregar el testigo, hay un momento que los 2 corredores corren juntos. Este lo tiene cogido y lo entrega. Este lo coge porque va a continuar corriendo. Pero hay unos momentos que corren juntos. Este se asegura que este lo tenga bien cogido. Y cuando este lo ha cogido bien, lo suelta para continuar corriendo. Entonces, ¿cómo nosotros entregamos el testigo?
¿Cómo lo estamos dando? Josué lo entregó bien. Josué lo entregó bien. Pero es verdad que después también mira mucho cómo se coge el testigo. Ellos no lo entregaron bien a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque a ellos se lo entregó una persona comprometida, fuerte, firme en el Señor. En cambio, ellos cuando lo cogieron, lo entregaron después de hacer muchas concesiones con el mundo. Y a la siguiente generación se le cayó y perdió, porque no conocían al Señor. Entonces me gustaría que en esta mañana pudiéramos hacer una evaluación de nosotros mismos y pensaras, ¿cuál de estas generaciones te identifica a ti? Y eso viene de una decisión personal de entregarse voluntariamente, sabiendo lo que significa, y entregarse por entero al Señor. La buena noticia es que si tú en esta mañana dices, pues yo creo que soy de esa generación que ha hecho concesiones con el mundo, no tienes que seguir viviendo así. Puedes ir al Señor, pedirle perdón por todo eso que has permitido, pedirte que te ayude a quitarlo de en medio y decir, Señor, yo quiero comprometerme contigo. Pero incluso si estás en esa generación que no conoce al Señor, que va a la iglesia, que escucha cosas, que está siempre por ahí, pero que no conoce realmente al Señor, también hay solución. A la forma de reconocer el sacrificio de Cristo a nuestro favor, de entregarle nuestra vida, de reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Salvador, de entregarle nuestra vida y decir, Señor, yo quiero comprometerme contigo. Pero cuidado, que esto es la buena parte, porque puedes ser una persona comprometida, pero si en un momento en tu vida bajas la guardia, te puedes pasar a la generación que hace concesiones y empezar a perder muchas bendiciones de parte del Señor. Entonces me gustaría preguntarte, ¿a qué generación perteneces? ¿Una generación comprometida? ¿Una generación que hace concesiones? ¿O una generación que no conoce al Señor? Y en la medida que te definas, también me gustaría preguntarte, ¿cómo estás entregando el testigo a la siguiente generación? ¿De una forma firme o de una forma ya tambaleante que pueda hacer que el testigo se caiga? Piénsalo. Y en la medida que tú veas lo que está sucediendo, habla con Dios. Cuéntale cómo estás y tu deseo, ¿cuál es? Mi deseo es que el Señor pueda encontrar en nosotros una generación comprometida con Él. Puede ser que estemos en la de las concesiones, pero es tiempo de cambiar y de comprometernos, de consagrarnos completamente al Señor. Señor, te damos gracias por este día. Señor, gracias por hablarnos de una forma tan clara, por ver en tu palabra, Señor, esto que nos abre los ojos para que miremos dentro de nosotros y nos preguntemos quién soy, a qué generación pertenezco. Padre, te pido que tú nos ayudes a vencer las tentaciones, a vencer cualquier tipo de comodidad que nos haga hacer concesiones con este mundo, que lo dejemos de lado y que nos levantemos, igual que Josué, digamos, yo y mi casa vamos a servirte a ti y solamente a ti. Y que nos ayudes a transmitir esa vida a los que vienen detrás de nosotros. Que esas personas, que nuestros hijos, nuestros amigos, las personas que tenemos cerca, que anhelen comprometerse contigo al ver nuestra vida entregada a ti, porque te vean actuar en cada uno de nosotros. Te alabamos y yo te pido, Señor, por tu iglesia. Señor, que seamos una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia comprometida que te honre y que te glorifique. Gracias, Señor, por este día y lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y seamos esa generación comprometida.